Buenos días, amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Hoy estamos de nuevo aquí en este programa La Voz de Ánimo en Medio del Desierto. Y continuamos con la poderosísima palabra del Señor, aprendiendo cada día más y cimentándonos en la fe y también alcanzando el conocimiento de quiénes somos y de dónde venimos. Hoy vamos a leer un pasaje bíblico muy hermoso, una palabra muy poderosa en el libro de los Salmos, libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a dejarlo hasta aquí, versículo del 3 al 6. Y el Señor es muy claro aquí en la palabra, y quiero, mi hermano, mi hermana, que tengamos en cuenta que nosotros estamos bendecidos ya por el Padre. Como dice aquí en el versículo 3, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros, mis amados hermanos, cuando llegamos aquí a este mundo, después de haber sido engendrados por nuestros padres, eso es una parte, porque recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26, pero nuestra alma y nuestro espíritu viene de Dios, no viene de papá ni de mamá. Recuerde que en el capítulo 1 de Génesis, Dios en el versículo 27 dice que creó al hombre a imagen y semejanza, los creó. Ahí fue espiritualmente, porque en el capítulo 2, versículo 7, Dios forma al hombre en la parte humana de la tierra. El alma es espiritual, al igual que el espíritu, no tiene nada que ver con lo terrenal. Por lo cual, nosotros fuimos bendecidos ya en los lugares celestiales, como dice aquí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo, porque Dios nos creó en Jesucristo, que es el santo, el puro, sin mancha y sin afecto. Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él, o sea, ¿en quién? En Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Por lo cual, como les dije, nosotros, papá y mamá, no crean alma ni crean espíritu. Es Dios quien ya nos creó. Nuestra alma lleva miles y miles y miles de años de haber sido creados. El espíritu viene de Dios, como dice la palabra, que lo que es de Dios vuelve a Dios y lo que es de la tierra vuelve a la tierra. En el alma nosotros fuimos creados allí en los lugares celestiales en Cristo, como dice aquí, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él, de Jesucristo. Santos porque Él es santo. Sé santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Por lo cual, mis amados, nosotros almáticamente salimos del corazón de Dios. Nosotros y el Espíritu también viene de Dios, porque por allá dice en su palabra
que nosotros tenemos la unción del Santo. Y tenemos un verso muy hermoso que es el capítulo, vamos a ver si lo encontramos, que no lo tenía programado para hoy, pero el Espíritu Santo me lo trae a memoria, y ese lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por lo cual aquí nos está diciendo que nosotros somos eternos, igual que Dios. ¿Dónde? En el alma y en el espíritu. Porque aquí dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Jesucristo mora en tu corazón y en el mío. Y el único que es eterno es Dios, Padre, y Dios Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual nosotros, Dios por eso nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y tenemos una cita que nos lo confirma, que es en el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 3, y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ves? Esta es la vida eterna. Dios ha puesto eternidad, como lo dice en Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, lo tenemos aquí también en el Nuevo. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros, sin que alcance nosotros, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios es el principio, es el fin, es el alma, dice que es el alfa y el omega. Así, mis amados hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta esto, que nosotros venimos del Eterno, de Él. Y entonces Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y mire lo que nos dice el capítulo 21, versículo 3 de Apocalipsis, que nos confirma. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No hay ninguna duda que Dios nos haya hecho eterno, porque Él puso eternidad en nosotros. Dios es la eternidad. La eternidad vive en Dios, no Dios en la eternidad. A ver si me explico. Dios es el eterno, por lo cual el que vive en Dios vive dentro de la eternidad y no la eternidad dentro de Dios. Así que, como dice aquí, que Dios dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, Dios, parte de Él en nosotros, y Él morará con ellos, con nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, contigo y conmigo, mis amados. Por lo cual, como dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿por qué? Porque nos ama, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por amor te creó a ti, y salimos del pensamiento, del corazón de Dios, de la eternidad de Dios. Dijo: los voy a hacer, y Dios sacó de Él, y en Cristo nos creó para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo acepto, nos aceptó en el amado, en Jesucristo, que es el aceptado. Así, mis amados hermanos, que gloria a Dios por esta palabra que nos hace entender que salimos del corazón de Dios, que nos ama, que nos hizo en Cristo y quiere que vivamos una vida santa, de rectitud, de integridad, de justicia, y nos hace un llamado a ser santos como Dios es santo. Así como en Jesús no hubo pecado, que quiere que nosotros también nos despojemos de ese viejo hombre y andemos en santidad, en rectitud, en integridad, en justicia, haciendo la voluntad de nuestro Padre, para poder que Él viva en nosotros, porque somos el tabernáculo donde Él habita. Él ha puesto su tabernáculo primeramente en nosotros y ya luego nosotros vivimos. Es decir, Dios vive en nosotros y nosotros vivimos dentro de Dios. ¿Por qué Dios vive en nosotros? Porque nos hizo para morar en nosotros, en el corazón no de la carne, el corazón del Espíritu que es más profundo. Recuerde que nosotros somos espíritu y también tiene un corazón porque tiene un cuerpo. Somos alma que también tiene un cuerpo. Así, mi hermano, que Dios vive en el corazón del espíritu del hombre, dentro, no en el corazón de carne. Así que, como Dios es la eternidad, nosotros también moramos dentro de Él. Así que continuaremos con este capítulo 1 en el versículo 7 en el próximo programa. Seguiremos profundizando. Los amo en el Señor. Cierren sus ojitos. Vamos a orar. Padre amado, eterno Dios soberano, levanten su manito ahí donde se encuentran, si pueden. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, gracias porque te revelas a nosotros, gracias porque te ha placido, Señor, revelarnos de dónde vinimos, de dónde nacimos espiritualmente y nuestra alma, donde llevan años y años de haber sido creadas. Este cuerpo llegó hace algunos años, pero allí no hay tiempo, no hay reloj, allí no existe el tiempo en tu reino celestial. Padre, que esta palabra quede grabada en las tablas de los corazones de mis hermanas y hermanos, en el mío, de todo el que escuche esta palabra, Señor, y que la pongamos en práctica a vivir una vida de santidad, de rectitud, de integridad, de justicia, en amor, para gloria, honra y alabanza de ti, Señor. Padre, concede los deseos de sus corazones. Padre Santo, ábrele puertas, Señor. Todas puertas que se haya cerrado, Señor, sean abiertas y que se abran puertas que no pueden ser cerradas y que se cierren puertas que no pueden ser abiertas al enemigo. Padre, restaura, Señor, sus vidas, restaura su alma, su cuerpo, porque dice tu palabra en el Efesios capítulo 4, 23, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y sabemos que Jesús vino a renovar, a limpiar y a salvar el alma. Así que pedimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos, sea limpiando, purificando y santificando. Sabemos que ya nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, pero necesitamos reconocerlos porque dice tu palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos recibe misericordia. Dice que también en 1 Juan 1, 9 dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos. Así que confesamos nuestros pecados y entramos, Señor, en esta dimensión espiritual a vivir contigo como tú dices, Señor. Padre, para gloria y honra y alabanza, Señor, allana sus caminos y restaura sus hogares, restaura la salud, las finanzas, sus hijos, la relación con sus hijos. Restaura, Señor, los trabajos, las empresas, en todo lo que ellos estén necesitando en esta hora. Y Padre, declaro y profetizo que la gloria de ti, Señor, desciende sobre ellos y que esta semana recibirán buenas noticias. Esta semana se abrirán puertas de bendición en todas las áreas de sus vidas. Yo los bendigo con la bendición de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no olviden, amados hermanos, pensamientos puros, alma limpia, mente sana, cuerpo fuerte. Y por favor, no olviden dar manito arriba, me gusta y compartan este audio. Los bendigo. Shalom, shalom.